Vale, bueno, pues vamos a dar inicio a la última sesión de la jornada de hoy, que ya ha sido una jornada bastante larga y yo creo que todos estamos deseando irnos a cenar. Así que, bueno, vamos a plantearla de forma que hagamos todas las comunicaciones seguidas, ¿vale? Voy a rogar a los comunicantes, si es posible, que se ajusten a la extensión de 10 minutos que hemos solicitado. Y bueno, plantearemos todas las comunicaciones de vez y luego abriremos un pequeño turno de intervenciones para quien desee hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos una intervención online de nuestra compañera Elena Cisneros, que veo que ya está conectada. Así que, bueno, vamos a empezar ya presentando a los ponentes de este panel, ¿vale? Tenemos una representación geográfica muy variada. Así que eso es de agradecer porque nos enriquece mucho. Bueno, tenemos en primer lugar a Didac Amat, a Xavier Farré, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ambos. Luego tenemos a Mario Martín, de la Universidad de Valladolid, y a Miguel Díez y a Elena Cisneros, que está de forma telemática de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Así que, bueno, por no atrasarnos mucho más, te voy a dar la palabra, Didac, cuando quieras. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos. Prometo que nos vamos a comportar también desde una perspectiva temporal. Como veis aquí, la comunicación es sobre el cambio climático como interés público global. Hablaremos de algunas de las cosas que han hablado, sobre todo esta mañana, especialmente en lo que afecta a cómo esa consideración de interés público global afecta a la estructura de las obligaciones internacionales del cambio climático. Sí que es cierto que el agradecimiento no solo es porque nos habéis invitado, sino porque me ha permitido actualizar ese paper que veis aquí a vuestra derecha, que publiqué recientemente en Climate Law, pero esa sentencia famosa, ¿no?, de la que estamos hablando todo el día, de Climate Senioring contra Suiza, también ha dejado mi paper un poquito desactualizado. Por lo tanto, el agradecimiento porque esta comunicación me permite de algún modo hacer un update que seguro que le va a ir muy bien. En este sentido, yo soy, como decía muy bien Guillermo, doctorando en Derecho Internacional Público Climático en la Universidad Pompeu Fabra, y lo que hace un doctorando, ¿no?, el primer día de tesis o de trabajo para la tesis es analizar qué dice el primer texto o qué dice la primera palabra del primer texto sobre cambio climático. Y cuando uno abre la Convención Marco de Naciones Unidas del 92, rápidamente se da cuenta que la primera frase dice: el cambio climático y sus efectos adversos son una preocupación común para la humanidad. Y eso es un poquito lo que hace que me empiece a cuestionar, bueno, hasta qué punto esta calificación jurídica que aparece en el preámbulo tiene o no algún efecto desde una perspectiva legal, desde una perspectiva jurídica. Obviamente, para resolver esta cuestión, lo que hice fue, pues, conceptualizarla dentro de este margen que nos dan los intereses públicos globales, utilizando la categorización que utiliza Massimo Giovane, que sabéis que divide en tres grandes tipos de intereses públicos globales: Global Commons, valores fundamentales de la comunidad internacional, y por último, bienes públicos globales. Y uno se da cuenta, cuando lo analiza así, que este estatuto jurídico de preocupación común de la humanidad, que veis por la parte de abajo, es solo un tipo concreto de calificación jurídica que se utiliza para un tipo concreto de intereses públicos globales y no para todo el resto de intereses públicos. Lo que ya nos hace pensar que, bueno, que a lo mejor si las partes voluntariamente han accedido a utilizar esta calificación, este estatuto jurídico, y no otro, es porque probablemente quieren que se den estas consecuencias jurídicas y no otras. Llegados a este punto, por lo tanto, hice la segunda cosa que hace todo doctorando, que es leer, ¿no?, leer mucho lo que han escrito los que venían antes que yo, y me di cuenta que podemos ver básicamente tres grandes familias a la hora de analizar estas consecuencias jurídicas del Estatuto Jurídico de Preocupación Común de la Humanidad. Un grupo más tradicional, de finales de los años 80 o 90, que dirían lo que muchos estáis pensando ahora, que era simplemente un producto retórico, ¿no?, una forma más poética de las partes de hacer el preámbulo de la UNFCCC. Después está en el otro extremo, ¿no?, autores como Thomas Cotier, Franz Biermann, Gildis Norda, que lo que viene a decir, o tiene una postura muy maximalista, ¿no?, diciendo que este estatuto jurídico es fuente de nuevas obligaciones jurídicas, desde mi perspectiva más próximo a la ley referenda que a la realidad del derecho internacional público actual. Y en medio de estas dos posturas hay
unos autores que me sirven más de inspiración a mí, porque lo que viene a decir es que este estatuto no puede pasar desapercibido, pero no genera nuevas obligaciones internacionales, sino que impacta sobre las obligaciones que los estados ya han incorporado en el régimen. Y nace mi propuesta que publiqué en Climate Law, que digo que básicamente este estatuto efectivamente no crea nuevas obligaciones jurídicas, sino que modifica las obligaciones jurídicas que las partes ya han incorporado en el régimen. Básicamente decía que había 4 consecuencias jurídicas. La primera es que modifica el jus standi, la segunda es que altera el régimen de responsabilidad internacional, la tercera es que afecta al régimen de aplicación preferente de algunas obligaciones respecto a de otras, y por último, que vincula estas obligaciones al deber general de cooperación. Como solo tengo 10 minutos y como solo era necesario actualizar una, me voy a centrar en la primera, en cómo incorporar en un tratado internacional que un tema es una preocupación común de la humanidad, lo que hace es modificar la estructura de las obligaciones y permitir un jus standi más amplio en caso de poder invocar la responsabilidad internacional. De hecho, esto tampoco es novedoso, porque yo en el paper ya decía que se ampliaba el jus standi, pero decía que se ampliaba sobre todo desde una perspectiva horizontal. Más países podían invocar, o más estados, podían invocar responsabilidad internacional. Lo que hace la sentencia de Climate Senioring, ahora lo veremos, es ampliar el jus standi desde una perspectiva vertical. Ya no son solo más estados, sino que son más actores, en este caso actores no estatales, los que podrán invocar en su caso, responsabilidad. Empecemos por el primero, por el jus standi horizontal. ¿Por qué digo que el hecho de incorporar esta preocupación común de la humanidad tiene esta consecuencia jurídica? En el caso del genocidio, la Corte Internacional de Justicia nos dice que es precisamente el reconocimiento de un interés común, un interés colectivo, lo que hace que las obligaciones de ese régimen sean debidas a todos los estados del tratado o a toda la comunidad internacional, es decir, que tengan naturaleza erga omnes u erga omnes partes. Pues bien, lo que yo digo, y seguramente estaremos de acuerdo, es que cuando los autores, las partes, deciden calificar un tema como una preocupación común de la humanidad, en realidad no están dando un atajo, no están diciendo, efectivamente, aquí hay un interés común. Y por lo tanto, esas consecuencias, esta consecuencia de ampliar el jus standi, que más estados tengan un interés legítimo en el cumplimiento de la obligación en cualquier caso, at any given case, que nos diría la Corte Internacional de Justicia, nos lo pone más fácil. Básicamente las partes nos dicen, sí, estamos ante un interés común y en consecuencia estas obligaciones tienen una estructura integral y por lo tanto tienen carácter erga omnes u erga omnes partes en función de la fuente de la obligación primaria. Pero vamos a la segunda, que es la que más nos interesaba. Ha salido ya mucho hoy Climate Senioring contra Suiza. Si la revisamos en el párrafo 489, si no me equivoco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que el hecho de que las partes hayan decidido determinar que un tema es una preocupación común de la humanidad, valga la redundancia, quiere decir que la preocupación no es de un ciudadano, tampoco es de un Estado, sino que es de la comunidad internacional o de la humanidad en su sentido, en su conjunto, perdonad. Y esto es lo que dice la Corte, permite que asociaciones privadas tengan locus standi para defender violaciones de derechos humanos o las violaciones de derechos humanos derivadas de los efectos del cambio climático. Por eso decimos que la preocupación común de la humanidad no solo amplía el jus standi desde una perspectiva horizontal, sino también vertical, permitiendo que ya no solo ciudadanos, sino que asociaciones tengan ese locus standi. Importante, 2 límites respecto de esta segunda consecuencia jurídica. La primera es que obviamente esto está muy delimitado dentro del marco procesal de cada tribunal internacional. Por lo tanto, que esta consecuencia a día de hoy sobre todo es aplicable al marco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La segunda, y derivada de este primer límite, y la Corte ahí, el Tribunal lo deja meridianamente claro, es que no habilita a una acción popular. Sabéis que la acción popular en la Convención Europea de Derechos Humanos está absolutamente prohibida y, por lo tanto, el Tribunal dice que esto no lo modifica la preocupación común de la humanidad, sino que simplemente lo que permite es actuar en representación de los ciudadanos. No permite defender un interés en sentido abstracto, un interés general en sentido abstracto, sino, por el contrario, que las asociaciones actúen en representación de ciudadanos cuyos derechos se vean directamente afectados. Vamos
¿Sí? Sí, vas bien. Tengo, vale. Perfecto, pues así no solo puedo introducirlo, sino que puedo terminar. ¿Qué es importante? Os habréis dado cuenta que la interpretación que hago de esta preocupación o de este estatuto jurídico colisiona claramente con el principio de soberanía, especialmente en la visión tradicional y en la visión más procesalista de este derecho, a este principio que entiende que los estados tienen derecho a no ser juzgados salvo hayan dado su consentimiento. Estando plenamente de acuerdo con esto y además teniendo en cuenta el papel central, ¿no?, que tiene el principio de soberanía en el derecho o en el ordenamiento jurídico internacional, yo lo que digo es que estas dos consecuencias jurídicas de las que hemos hablado tienen que ser interpretadas con carácter restrictivo. Y en consecuencia, no todas las obligaciones del régimen se van a beneficiar de estas dos consecuencias de este ius standi ampliado, sino que utilizando ese criterio tradicional de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las reservas contra el genocidio del 51 o el criterio establecido también por la Convención de Viena sobre los tratados en materia de reservas, solo aquellas obligaciones cuyo contenido esté relacionado directamente con el objeto y finalidad de la preocupación se van a beneficiar de estas dos consecuencias jurídicas. Veámoslo en el caso del cambio climático, que es el que a mí me interesa más. Nos dice, en este caso, como decíamos al principio, que tanto el cambio climático como sus efectos adversos son motivo de preocupación común. En consecuencia, habría para mí, o desde mi perspectiva, dos grandes tipos de obligaciones que se beneficiarían de este ius standi ampliado. Por un lado, claramente, las obligaciones de mitigación, básicamente porque intentan evitar el cambio climático en sentido absoluto, pero también las obligaciones de adaptación. ¿Por qué? Porque afectan la segunda parte de la preocupación común, es decir, los efectos adversos. En la medida en que adoptemos medidas de adaptación, evitaremos estos efectos adversos. Por lo tanto, y a modo de conclusión, lo que vengo a defender es que este estatuto de preocupación común de la humanidad no es simplemente una figura retórica, sino que de acuerdo con la jurisprudencia ya tiene consecuencias jurídicas. Concretamente, amplía el ius standi desde una perspectiva horizontal, interestatal, es decir, más estados están legitimados para invocar la responsabilidad internacional, y desde esta nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco procesal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también amplía el ius standi desde una perspectiva vertical, pero solo en las obligaciones que están directamente relacionadas con el objeto y finalidad de esta preocupación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Didac, por esta primera intervención del panel. Vamos a ver ahora la siguiente intervención, que será de Xavier Farré. Tenemos por aquí la presentación. A ver. Si no está el USB, si no está el USB, pues mejor, vale. Es este. Vale, pues cuando quieras, Xavier. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores de esta conferencia por la invitación. En los siguientes 10 minutos pretendo intentar identificar los límites y explicarlos a la misma vez más relevantes con los que choca la litigación climática y que hasta cierto punto también puede llegar a reproducir. Partiendo de una aproximación crítica al derecho internacional, la mayoría de estos límites, que voy a desarrollar obviamente a continuación, son intrínsecos a la propia arquitectura legal internacional de las últimas décadas. En este sentido, estos límites aparecen en la litigación climática, son difícilmente superables por esta e impiden que tenga un impacto holístico y progresista más hondo del que están teniendo. Y la presentación está básicamente dividida en dos partes. La primera, en la que me centro en contextualizar numéricamente el boom de la litigación climática y hacer un breve inciso teórico sobre su potencial. Y en la segunda parte, en la que ya me adentro más en los tres límites más relevantes que identifico y que la afectan. Bien, en el informe publicado hace escasamente 2 semanas
sobre tendencias globales en la litigación climática, el Graham Research Institute expone que entre los años 1986 y mayo del 2024 tienen lugar unos 2.666 casos climáticos. El informe señala que alrededor de un 70% de estos, unos 1.860, se inician a partir de 2015, con unos 233 litigios nuevos en el año 2023. Estas cifras demuestran, pues, que nos encontramos en medio de una ola de litigación climática que se inicia a partir del año 2025. Y hay autores que explican esta ola de litigación como un intento de regulación indirecto o bien como un catalizador para una mejor acción climática gubernamental. Si bien existe un optimismo a veces comedido, otras veces más desenfrenado acerca del potencial de esta ola de litigación climática para rellenar los vacíos más o menos estructurales del derecho internacional del cambio climático, esta presentación parte del razonamiento de Lavanya Rajamani, según el cual la litigación es la segunda mejor opción para hacer frente a los efectos del cambio climático, de forma que los acuerdos ambientales multilaterales, siempre que sean completos y con un alto grado de obligatoriedad, siguen siendo la mejor opción. Dicho esto, y como segunda mejor opción, Pau de Vilches ya nos advierte que la noción de éxito en los litigios climáticos es una cuestión compleja debido a la multiplicidad de resultados, a la multiplicidad de contextos y a la multiplicidad de estrategias de movilización ecosocial en los que se infiere esta litigación. Pero es que además esta litigación choca con unos límites que pueden restringir o hasta torpedear el impacto material beneficioso y notable que se asocia a las posibles victorias judiciales. Y como he dicho anteriormente, voy a desarrollar lo que considero que son los tres límites más relevantes con los que choca la litigación. Bien, en relación al primer límite, se acostumbra a asociar la litigación climática con una litigación ambiciosa y progresista, en la que son los sujetos más afectados o que van a ser más afectados por el cambio climático los que inicien las demandas litigiosas. En este sentido, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, nos recordaba en un informe de julio del año pasado que la industria de los combustibles fósiles es extremadamente litigiosa. Pues ha presentado numerosas demandas de solución de controversias entre inversionistas y estados, concretamente unas 127 desde el año 1995. Boyd explica que en la fase de fondo, en la fase de examen del fondo de la cuestión, los inversionistas ganan el 72% de los casos, lo que supone unos 77.000 millones en concepto de indemnizaciones. Esto no solo indica que la litigación también puede utilizarse para frenar políticas climáticas, que obviamente también, sino que la litigación climática hace aflorar un límite, ya teorizado por las aproximaciones más críticas al derecho internacional, que consiste en la separación entre derecho internacional público y derecho internacional privado. Concretamente, existe un régimen, el régimen legal de las inversiones, que sigue pudiéndose mayoritariamente aislar del régimen legal del cambio climático. Segundo límite, la litigación climática corre el peligro de enquistar las problemáticas más estructurales que afectan el sur global, básicamente por tres motivos. El primero de ellos porque la litigación climática se centra primordialmente en la mitigación y en mucho menor medida en la adaptación. En este sentido,
La tercera pata de la acción climática, esto es la de pérdidas y daños, sigue siendo muy minoritaria. En este sentido, la litigación climática no puede ofrecer recursos a aquellos ciudadanos de los estados o a aquellos estados, en tanto que sujetos de derecho internacional, que menos han contribuido históricamente al cambio climático y que más se ven afectados por los efectos ya notables de este y que todavía se van a ver más afectados en el futuro, tal y como dice la profesora Carmen González. Es cierto que en los países del sur global la litigación climática no tiende a utilizar legislación climática nacional en materia de mitigación, tal y como sucede en los países, o mayoritariamente en los países del norte global, sino que se basa más en los derechos, en argumentos jurídicos propios de los derechos humanos y doctrinas constitucionalistas. Ahora bien, tal y como dice la profesora Margarita Beberinque-Sink, de los 160 litigios climáticos que utilizan argumentos basados en los derechos humanos, solo 24, es decir, un 15% de estos, se centran en argumentos o están relacionados con argumentos de pérdidas y daños. Por lo tanto, la litigación en materia de pérdidas y daños sigue siendo muy minoritaria. En relación al segundo motivo, solo el 8% de los casos tiene lugar en tribunales del sur global. Por una parte, esta infrarrepresentación judicial es problemática, ya que existe un consenso científico y hasta podría ser compartido por una gran parte de la academia que trabaja en cuestiones de derecho internacional, en que estos estados van a ser los más afectados por los efectos del cambio climático. Pero, por otra parte, parece, tal y como indica el informe del Graham Research Institute, que la tendencia de los casos en el sur global va en aumento. Y obviamente esto en sí mismo no es problemático, pero en los casos en los que los ciudadanos acusan a sus estados de inacción climática, los tribunales pueden adjudicar, y de hecho ya lo están haciendo en algunos casos en Uganda y en Pakistán, remedios que van a sufragar el Estado e indirectamente los ciudadanos de estos estados. Hasta aquí todo podría ser obvio y hasta normal, pero tal y como teoriza el profesor Juan Auz, si las obligaciones de cooperación internacional no se extienden, que parece que se están extendiendo, pero a lo mejor no al ritmo suficiente, los remedios adjudicados por los tribunales, ya sea mediante reparaciones económicas o mediante medidas de adaptación, pueden ser problemáticos en términos de justicia climática, pues estos estados del sur global pueden terminar pagando más de lo que les correspondería en relación a su contribución histórica. Y el tercer motivo en relación al segundo límite, el límite del sur global, radica en la dificultad que tienen los ciudadanos de estos estados para llevar a cabo litigación en los países de origen de las empresas transnacionales que los afectan. Y esto puede llevar a una extraterritorialidad parcial en la que los tribunales de los países del norte global, en los cuales se encuentra la sede de las empresas transnacionales, reconozcan que estas empresas tienen que reducir sus emisiones a nivel extraterritorial en otros países del sur global, pero los ciudadanos que están afectados en el sur global, donde estas empresas tienen empresas más pequeñas que forman parte del grupo general de la matriz de la empresa, no pueden participar o no se les permite participar en los litigios en el estado del norte global. Esto es lo que sucede en un caso tan conocido como Millier Defensi contra Shell, en la que el tribunal llega a la conclusión que a nivel de legal bundle no se puede agrupar las demandas de diversos ciudadanos del sur global. Y ya por último, existe el clásico problema de implementación. El caso de Millier Defensi contra Shell fue defendido como un caso que para mí lo sigue siendo revolucionario, pero después de dicho caso, Shell ha conseguido pasar 20 proyectos más de extracción de combustibles fósiles y luego está
el caso de Legari en Pakistán, donde después de creo que son 8 años, el pobre agricultor y abogado pakistanés todavía no ha visto cómo se implementa la sentencia que ganó en el Tribunal Supremo de Pakistán. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Xavier. Vamos con la tercera de las intervenciones, de Mario Martín, de la Universidad de Valladolid. Vale, pues ya está. Cuando quieras, Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Mario Martín García, soy doctorando en Derecho Público en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y a continuación voy a centrar mi comunicación en el régimen jurídico, el marco normativo español relativo a la compensación voluntaria de emisiones, sobre todo en un contexto en el que el legislador comunitario no ha intervenido en esta materia y ha dejado libertad a los Estados miembros para configurarla. Aprovechando, de hecho, que el legislador portugués aprobó un modelo recientemente, a principios de este año, de modo que pueda entablar cuáles son las diferencias existentes entre el modelo español y el modelo portugués. Sin el ánimo de robarles mucho tiempo, quería empezar realizando una justificación sobre el por qué la Unión Europea no ha intervenido en esta materia, como les comentaba, considerando que el mercado de derechos de emisión constituye su principal instrumento de tutela ambiental. Esta mañana ahondamos en esta cuestión suficientemente, así que no me detendré en ella. De modo que, aunque la Unión Europea lo ha regulado, se trata de un mercado que no es perfecto como tal, no abarca todos los sectores deseables y dentro de los sectores no abarca todas las emisiones que también se deberían de cubrir, que deberían quedar cubiertas. ¿Qué sucede? Que en este contexto la Unión Europea deja en manos de los Estados miembros la elección de técnicas jurídicas más convenientes para poder continuar esa lucha frente al cambio climático. En este contexto, si el mercado de derechos de emisión se centraba en la reducción de emisiones de forma previa a que estas fueran realizadas, pues surge la posibilidad de contrarrestar aquellas que ya han sido generadas, que ya se encuentran en el ambiente. Y en este sentido, pues surge la compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación se centra en el secuestro de aquellos gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera mediante la puesta en marcha de proyectos que se basan en los procesos de absorción biológicas o en las tecnologías de remoción directa. Vamos a explicarlo en 3 pasos sencillos. Individualmente, el modelo básico se centra en proyectos puestos en marcha por sujetos particulares, sujetos privados, que a través de invertir en bosques, por ejemplo, o en tecnologías de remoción, absorben ciertas cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Incorporando un elemento de bilateralidad, dando un paso más, nos podremos encontrar sujetos que no desean pasar por todo el proceso de puesta en marcha de estos proyectos, pero que sí que desean contribuir en estas acciones frente al cambio climático. Y en este sentido acuden a las absorciones generadas por los proyectos puestos en marcha por los primeros sujetos que hemos indicado, las cuales, tras ser verificadas por una serie de entidades acreditadoras, se transforman en certificados que acreditan estas absorciones, que son adquiridos por los sujetos que pretenden compensar aquellas de sus emisiones que no pueden o no quieren evitar, y así de esta forma pues, poder mejorar su imagen comercial y venderse como empresas verdes, como entidades que compensan. ¿Qué sucede? Si veíamos el componente individual o la fase individual, una fase bilateral, todo esto se complica. Cuando llegamos a una fase multilateral, que serían ya la articulación de un auténtico mercado, serían los mercados voluntarios de carbono, en los cuales lo que se ponen en contacto promotores y sujetos que pretenden compensar, de modo que al final pues, esta estructura de intercambios comerciales que veníamos estudiando se genera a gran escala. Estos mercados, para poder explicarlos, he traído aquí una breve definición
sobre cómo podríamos entenderlos. Se trataría de foros multilaterales de negociación, ¿no?, en los que se ponen en contacto estos promotores de proyectos de compensación que ponen a la venta sus créditos de carbono, que serían estos certificados acreditativos de las compensaciones realizadas, para que los sujetos adquirentes, que son individuos que no tienen ningún tipo de obligación de compensar, pero que sí que desean reducir sus niveles de gases de efecto invernadero, pues los adquieran y puedan mejorar su imagen. De forma previa, antes de pasar a explicar los modelos regulatorios y cómo encajan los mercados dentro de cada uno de ellos, quería tener un cuadro de las clases de mercados de carbono existentes, entendiendo los mercados de carbono como instrumentos de reducción de emisiones que se basan en la compraventa de estas emisiones entre estados y sujetos privados, entre agentes privados. Y aun cuando podrían realizarse múltiples clasificaciones de estos instrumentos, he querido traer a colación dos sistemas, diferenciarlos, que me parecen interesantes, a efectos de que este instrumento que constituye los mercados voluntarios de carbono puedan ser entendidos. Por un lado, tendríamos una clasificación basada en el modo, en el tipo de transmisiones conforme a las que se trasladan los créditos representativos de las absorciones, de las reducciones de gases de efecto invernadero, diferenciando entre transacciones basadas en derechos o permisos y transacciones basadas en proyectos. Y por otra parte, otra clasificación que sería interesante traer a colación sería la que diferencia entre los mercados obligatorios y los voluntarios. Los mercados obligatorios serían aquellos que se crean o se desarrollan en marcos normativos nacionales o internacionales y sirven como instrumento para el cumplimiento de obligaciones jurídico-públicas, mientras que, por otra parte, los mercados voluntarios surgen fruto de la iniciativa de sujetos privados, ¿no?, a lo que veníamos definiendo. Individuos que buscan, que a motu propio buscan reducir sus emisiones para mejorar su imagen de marca. No entraré a explicar el modelo de mercado de transacciones basadas en derechos, puesto que es el modelo al que responde el mercado de derechos de emisión y considero que ya es una estructura sobradamente conocida y que esta mañana ya la hemos explicado de sobra. No obstante, el modelo que a nosotros nos interesa sería, si me deja pasar, el modelo de... No sé. Ahora. El modelo que ahora a nosotros nos interesa sería el de los mercados cuyas transacciones se encuentran basadas en proyectos, puesto que serían aquellos en los que las reducciones de emisiones son generadas por los propios proyectos y no estamos hablando de sistemas de cap and trade, con un límite global, con excedentes de derechos que hayan de ser comercializados. De explicar el encaje de los mercados voluntarios dentro del modelo regulatorio, brevemente, les he traído aquí una serie de pinceladas con respecto a cómo configura el legislador español el modelo de compensaciones y cómo lo ha hecho el legislador portugués. El modelo español. En este caso, el legislador no ha hablado expresamente, no ha hecho referencia expresa a los mercados voluntarios de carbono. Lo que ha hecho ha sido regular las compensaciones, puramente. Le dedica un artículo, la Ley de Economía Sostenible, el artículo 90, en el cual establece un listado, se podría llamar un listado de actividades a las que los sujetos potestativamente pueden acudir para entender que compensan emisiones. Habla de los proyectos de reducción agrarios, habla de la inversión en el incremento o mantenimiento de masas forestales, incluso el listado es abierto, podrían aumentarse las actividades a las que los sujetos podrán recurrir. No obstante, es una regulación exigua, fija los criterios generales de la compensación, pero no detalla grandes aspectos de funcionamiento. En cualquier caso, sí que podemos entender que lo que se ha configurado a través de la Ley de Economía Sostenible y de los instrumentos derivados de la misma es una regulación primigenia de los mercados voluntarios de carbono. ¿En qué sentido? Se regula el objeto de estos mercados, que son las compensaciones de emisiones. Y además, los dos instrumentos principales derivados de este articulado sí que inciden directamente sobre los mercados en los términos que veremos a continuación. A modo de indicarles cuáles son estos instrumentos, serían el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FESC2, regulado en la propia Ley de Economía Sostenible, en el artículo 91, y cuya misión principal es la compra de créditos de carbono. Es cierto que se refiere a los títulos derivados del mercado de derechos de la Convención por las Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo de París, pero no limita la compra de créditos a este tipo de títulos, sino que recoge la posibilidad de compra en un sentido abierto. Por lo tanto, tendrían cabida y por ende fomenta la compra de créditos de carbono derivados de los mercados voluntarios.
Por otra parte, el otro instrumento sería el registro de huella de carbono, que explicaremos ahora a continuación, puesto que es el elemento central de la regulación nacional. Y nada, simplemente no quiero, creo que voy ya un poco tarde, entonces no quiero comerme el tiempo de mis compañeros. Si alguien se encuentra interesado en conocer los detalles del régimen portugués, me remito al escrito que se publicará con el resto de las intervenciones. El registro de huella de carbono, muy simplemente, se encuentra contemplado a nivel reglamentario en el decreto 163/2014. Su objetivo es fomentar y facilitar el cálculo de la huella de carbono, su reducción y la compensación entre absorciones de CO2. Se compone de 3 secciones. Una destinada a inscribir la huella de carbono de las entidades, así como compromisos de reducción de emisiones. Otra sección destinada a inscribir las absorciones generadas por las actividades del sector LULUCF, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y una tercera sección destinada a registrar las compensaciones de esa huella de carbono registrada en la sección A con los proyectos de absorción registrados en la sección B. También se admiten reducciones llevadas a cabo por terceros que tendrán que ser admitidas por el Ministerio, pero esta es una cuestión que no ha sido luego objeto de desarrollo y por lo tanto no tiene ningún tipo de virtualidad. Se trata claramente de una estructura de respaldo de los mercados voluntarios. ¿En qué sentido? Concede credibilidad a las operaciones, es decir, registra las absorciones efectivamente realizadas para que se pueda tener certidumbre de cuáles han sido los niveles efectivamente reducidos de gases de efecto invernadero, registra cuál es la línea base de emisiones de los sujetos intervinientes, que sería la huella de carbono, para que se pueda tener a partir de ese momento constancia de en qué grado compensan sus emisiones y además evitan la doble contabilidad, puesto que se asocian las absorciones a una huella de carbono concreta de modo que no puedan ser utilizadas de nuevo. En este caso, ¿cuál sería el encaje de los mercados voluntarios? Pues les pongo un ejemplo concreto. Imaginémonos un promotor concreto que decide poner en marcha un proyecto de compensación en un pinar, haciendo referencia a la tierra de la que provengo. Invierte en una cantidad de hectáreas determinada de pinar que generará una tasa concreta de absorción de gases de efecto invernadero. Estas absorciones pasarán a estar incluidas en la sección B del registro de la huella de carbono. A su vez, otro sujeto, por ejemplo, imaginémonos el Corte Inglés, que quiere reducir sus emisiones, tendrá que escribir previamente su huella de carbono en la sección A del propio registro, o los compromisos de reducción de emisiones, y a continuación se dará el paso más complicado, bueno, no complicado, sino en cuanto al que existe una mayor indeterminación legislativa. ¿Por qué? Porque aquí entrarían en juego, para que se produzca esa traslación de las absorciones de unos individuos a otros, entrarían en juego los créditos de carbono. Los créditos de carbono son el elemento traslativo de la titularidad de las absorciones. ¿Y qué es lo que pasa? El registro español no se refiere en ningún caso a los créditos. En ningún caso vamos a tener una foto fija de la cantidad de créditos que han sido transados en las distintas operaciones, sino que lo que tendremos será simplemente una imagen de la cantidad de compensaciones que han sido trasladadas de un sujeto a otro, pero no tendremos idea de si estos títulos han sido transmitidos o no, de cuál es su titularidad, etcétera, etcétera. En cualquier caso, yo entiendo que los créditos de carbono tienen acceso al modelo regulatorio español por una doble vía, a través de esas compensaciones que efectivamente se inscriben en la sección C del registro y a través, como decíamos antes, del fondo de carbono del FES-CO2, cuya misión principal será la compra para configurarlos como activos del Estado. ¿Cuáles serán, ya para cerrar, no les robo más tiempo, cuáles serán los efectos de que los elementos que componen los mercados voluntarios de carbono accedan al registro de huella? Pues serán eminentemente publicitarios y serán dos. Por una parte, la posibilidad de que a través del papel que a la Oficina Española del Cambio Climático le concede el Real Decreto 163/2014 se publiquen todos los datos contenidos en el registro en la página web del Ministerio, lo cual contiene un efecto publicitario ad extra y ad intra, en el sentido de que ad intra los propios operadores del mercado podrán ser puestos en contacto los unos con los otros para que las operaciones puedan ser llevadas a cabo, y ad extra, de modo que el público en general pueda conocer cuáles son las empresas que efectivamente compensan y en qué medida lo hacen. Por último, la inscripción en el registro de huella de carbono dará derecho a la utilización de un distintivo, un sello de titularidad ministerial,
De hecho, esto es uno de los elementos que ahora veremos que diferencian el régimen español del portugués, a través del cual el Estado transferirá a su autoritas, concederá cierto peso a la información contenida en el registro, pudiendo acreditar que efectivamente se están dando esas compensaciones que los sujetos están acreditando a nivel publicitario que están realizando. Por lo tanto, ya con esto sí que termino. Diferencias con el modelo portugués. El modelo portugués ha establecido un modelo específicamente diseñado para articular un mercado voluntario en Portugal. Y, de hecho, ha regulado su régimen de funcionamiento. Lo ha regulado de forma detallada, estableciendo principios de funcionamiento, definiendo sus componentes principales, ha establecido incluso un régimen de inspección y sanción, que aquí les recojo, al que anuda un régimen sancionador, y ha regulado, que esto es lo más importante y que considero que es una de las diferencias fundamentales con respecto al modelo español, ha regulado los créditos de carbono, los cuales se van a generar a través de su propio registro, que sería la plataforma de registro. Regula diversas clases de créditos, los define como títulos transables, cuya validez no somete a ningún tipo de plazo. Y a nivel general permite que los sujetos inscriban estos títulos, que quede una constancia registral y no solo se queden en una constancia de las compensaciones. Entonces, bueno, me remito al escrito para cualquier otra duda que puedan tener o cualquier cuestión que quieran conocer en mayor profundidad, y siento haberme pasado el tiempo, que por lo que veo me he pasado un poco. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Y pasamos de los mercados voluntarios de carbono al maravilloso mundo de la inteligencia artificial, de la mano de Elena Cisneros. Elena, si me escuchas, hola. Vale, pues actívate el micrófono. No sé si yo lo puedo hacer. Hola. Hola, sí, se te escucha bien, sí. Y si quieres compartir la presentación. Sí, ahora mismo. Buenos días a todo el mundo de nuevo. Soy Elena Cisneros y voy a presentar mi comunicación acerca de consideraciones medioambientales sobre la inteligencia artificial centrada en su huella hídrica y en las perspectivas regulatorias de la Unión Europea al respecto. En primer lugar, me gustaría comenzar esta ponencia dándole las gracias al profesor Sergio Salinas, mi director, por la organización de este congreso y por permitirme estar aquí hoy, así como a la profesora Ana Gascón, mi directora, por ayudarme a elegir el tema, a Adrián, a Guillermo y a Jaime por la organización del congreso, que sé que ha sido un gran trabajo, que han hecho de forma excelente, y finalmente al grupo Agudema por permitirme estar aquí hoy. Sin más dilación y esperando que hoy no tengamos tantos problemas como ayer, voy a compartirles mi presentación acerca de las consideraciones medioambientales de la inteligencia artificial centrada en la huella hídrica y las perspectivas regulatorias. Para acercarnos a este tema, he elegido una estructura en la que, en un primer lugar, vamos a hablar de la inteligencia artificial, qué es lo que realmente es esta tecnología, qué implica, cómo opera, cómo impacta en el medio ambiente y las propuestas o los movimientos normativos que ha hecho la Unión Europea al respecto. La inteligencia artificial es un término que casi se emplea como término paraguas ahora mismo para hablar de una gran variedad de tecnologías que habitualmente lo único que tienen en común es que operan en el espacio digital. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial son un concepto muy concreto y muy limitado. Aquí tenemos dos definiciones, una de la OCDE, otra que nos ofrece la Unión Europea en el Reglamento de Inteligencia Artificial en su artículo 2, y como pueden ver, ambas tienen notas en común. Son sistemas basados en máquinas, que funcionan con niveles diversos de autonomía, capacidad de adaptación para la consecución de objetivos explícitos o implícitos que generan resultados y pueden influir en entornos físicos o virtuales. Este concepto es algo más limitado quizás de lo que habitualmente se emplea para referirnos a inteligencia artificial. Y es que es importante que tengamos claro que la inteligencia artificial, desde luego, no es un término paraguas que podamos utilizar para casi cualquier cosa cuando hablamos de la esfera digital. Pero lo que más me gusta, lo que más me interesa a mí de esta definición es la palabra máquina. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, muchas veces parece que estamos hablando de una nube, de algo abstracto, de algo lejano. Sin embargo, la inteligencia artificial son máquinas y son algo profundamente material y tangible.
Aquí en la foto pueden ver lo que es un centro de datos con servidores. Estos servidores son unas grandes máquinas con una gran capacidad computacional que se almacenan todas juntas, que están operando todo el tiempo y que hacen que la inteligencia artificial opere. No solo la inteligencia artificial, muchos otros servicios, pero aquí vamos a centrarnos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Como pueden ver en la imagen, estos centros de servidores absolutamente tangibles, nada que ver con la nube que tienen detrás de ellos y los cuales tienen unas necesidades para funcionar que, por un lado, tienen una gran necesidad de energía, pero por otro lado tienen una enorme necesidad de agua. ¿Por qué tienen una gran necesidad de agua? Porque al estar operando todo el tiempo, estos centros necesitan estar enfriándose de forma constante. Habitualmente el sistema para enfriarlos es un sistema de doble circuito, un circuito de agua cerrado, que está todo el tiempo operando, y un circuito de agua abierto. Evidentemente, el consumo de agua que implica en estos circuitos es enorme, pero para que nos hagamos una idea, vamos a consultar algunas cifras. Aquí pueden ver un campo de golf. Supongo que se preguntarán por qué. Porque la empresa Google, en su informe medioambiental, indica que utiliza 21.000 millones de litros de agua en el año 2022, y dado que esta cifra es absolutamente enorme, la compara con la cantidad de campos de golf que serían necesarios, que los que podríamos regar con esta cantidad durante un año. Son un gran número de campos de golf, creo que son cerca de 56, pero esta cifra en abstracto tampoco es tan preocupante como el resultado del informe del año 2024. Como pueden ver, esta cifra es del año 2022, puesto que en el año 2024 esta cifra ha aumentado a 24.000 millones de litros, lo que supone un incremento del 14%, que es una tendencia que vemos en todas las esferas de desarrolladores de sistemas digitales. Cuanto más usamos estos sistemas, cada vez usamos más consumo de recursos tenemos, y es una tendencia creciente que no va a parar, sino que al contrario va a incrementarse conforme avancemos en esta década. Otro ejemplo sería el entrenamiento de los modelos. Bloom, que quizás no sea uno de los más famosos, emitió 25 veces más gases en que un viaje de ida y vuelta de San Francisco a Nueva York para su entrenamiento. Este es uno de los sistemas menos contaminantes. GPT-3, que quizás es el que todos tengamos en la cabeza, quizás algunos lo hemos usado alguna que otra vez, supera este nivel de emisiones más de 20 veces. ¿Qué quiero decir con todos estos datos? Por un lado, que la inteligencia artificial es algo profundamente material, y por otro lado, que esta tecnología tiene un impacto medioambiental considerable. ¿Cómo liga esto con nuestras perspectivas del Pacto Verde Europeo? La Unión Europea, desde el año 2019, empezó a desarrollar características que debía tener la inteligencia artificial para ser ética, para ser adecuada conforme a nuestro ecosistema jurídico. Y en todas estas consideraciones, en todas estas directrices, en todas estas comunicaciones, todo el tiempo había una comparación constante con las cuestiones medioambientales. La transición ecológica y la transición digital se plantean como cuestiones paralelas que de alguna forma van a ayudarse la una a la otra. La Ley Europea del Clima incluso habla de esto, de que la transformación digital, la innovación tecnológica y las investigaciones y el desarrollo son también factores para alcanzar el objetivo de neutralidad climática. Pero esta consideración no es la única, puesto que desde el año 2020, la Unión Europea ha emitido un plan coordinado de inteligencia artificial que incluye el ámbito del medio ambiente como el sector prioritario de acción de la inteligencia, uno de los sectores prioritarios de acción de la inteligencia artificial. Con todo esto llegamos, con todas estas ideas, con todos estos valores, con todas estas directrices y estas problemáticas, llegamos al reglamento de inteligencia artificial. Sus consideraciones iniciales, el reglamento pone un gran valor en la protección del medio ambiente. Podemos ver algunas consideraciones que equipara la protección del medio ambiente con algunas de las preocupaciones conforme a las que se debe aplicar el reglamento, a la misma altura que la democracia y el Estado de Derecho. Esto lo hace hasta en 2 ocasiones. Después menciona las directrices éticas para una inteligencia artificial digna de confianza, unas directrices que emitió la Unión Europea hace algunos años, mientras empezábamos en esta carrera codificadora de la inteligencia artificial, y desarrolló 7 principios éticos no vinculantes, entre los cuales el bienestar social y medioambiental es uno de los fundamentales. Todas estas consideraciones aparecen ahora mismo en el borrador que tenemos. Recordamos que no ha sido publicado de manera oficial todavía,
del reglamento de inteligencia artificial. Sin embargo, son un añadido que se hizo en el proceso de negociaciones. En el borrador inicial propuesto por la Comisión, esas consideraciones no existían y el Parlamento Europeo sí que insistió en que apareciese reflejada esta preocupación medioambiental. Por lo cual podemos empezar a ver esta disonancia entre las preocupaciones históricas, casi podríamos decir, que se han mostrado en los últimos 5 o 6 años respecto a que la inteligencia artificial tiene que desarrollarse con una altísima consideración medioambiental, y por otro lado la realidad del reglamento de inteligencia artificial, que parece que ha olvidado o ha dejado en segundo plano esta cuestión. Pero el problema del medio ambiente y quizás este gran olvido que ha habido en el reglamento de inteligencia artificial se magnifica cuando llegamos al sistema de evaluación de riesgos. Nuestro reglamento es un sistema que está centrado en el riesgo y que clasifica los sistemas riesgo inaceptable, entre medias hace el riesgo alto o el riesgo limitado, y a partir de ahí se establecen unas características que los sistemas deben cumplir para permitir que entren en su desarrollo. Podemos ver que hay algunos sistemas prohibidos por motivos de manipulación, comportamiento, algunos que presentan un riesgo limitado, pues el reconocimiento de emociones, la categorización biométrica. El alto riesgo se circunscribe a sectores muy sensibles, como puede ser el empleo, la educación, los servicios públicos, y sin embargo vemos aquí una gran falta, que es cualquier consideración medioambiental. En el sistema de clasificación del riesgo no se ha tenido en cuenta el impacto que tienen estos sistemas. Entonces, por un lado, tenemos la idea de que la inteligencia artificial es una de las herramientas fundamentales para la transición ecológica, pero luego este enorme impacto medioambiental que presenta no está siendo valorado en el riesgo, en el sistema de clasificación de riesgo que plantea la inteligencia artificial para el reglamento de la Unión Europea. Sin embargo, sí que hay menciones al medio ambiente dentro del reglamento. En primer lugar, se habla de los estándares de armonización en el artículo 40, en el cual se habla de que los sistemas, los modelos de propósito general se tendrán que presentar una serie de información y documentación, entre ellas el consumo de recursos de energía que ha supuesto el entrenamiento y desarrollo de este sistema. Pero esta previsión está centrada quizás en cuestiones de transparencia más que de medio ambiente. Se trata de que conozcamos mejor cómo funcionan estos sistemas, entendamos cómo operan y cómo impactan, más que establecer cualquier tipo de control, limitación, regulación sobre esto, lo cual puede resultar insuficiente. En el artículo 95 hablamos de los códigos de conducta. Se habla de que los estados y la Oficina de Inteligencia Artificial elaborarán códigos de conducta, y se habla de que se podrían incluir los elementos de las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Esos 7 principios, de los cuales uno era la necesidad de que fuese sostenible medioambientalmente. Y también se habla de que se intentará evaluar y minimizar el impacto de estos sistemas en el medio ambiente. Pero de nuevo, estos códigos de conducta son de elaboración y aplicación voluntaria. Entonces podemos ver que realmente no es este control rígido que está presentando el sistema de evaluación del riesgo que va a obligar a los desarrolladores a cumplir con las características, sino que aquí nos encontramos simplemente con que se podrá solicitar, se podrán adherir, se podrá desarrollar, por lo cual es algo mucho más ligero, no es una obligación y puede resultar insuficiente para hacer frente al enorme consumo de recursos y el enorme impacto medioambiental que tienen estas tecnologías. Otra de las consideraciones, la consideración final que voy a hacer en esta comunicación, para no robarles más tiempo en esta agenda tan ocupada, es acerca de la evaluación y la revisión. En el artículo 112 se habla de que una vez entre en vigor el reglamento, se valorará la posibilidad de evaluar nuevas medidas o acciones para mejorar el desarrollo de estos sistemas. Entre ellos se habla de un proyecto de normalización sobre el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y su eficiencia energética. Entonces podemos ver aquí que de nuevo la preocupación medioambiental existe, pero se pospone, dentro de 4 años se valorará, se desarrollará. Y con esto voy a pasar ya a las conclusiones de esta ponencia. El gran problema del reglamento de inteligencia artificial a nivel medioambiental es que, pese a que evidentemente es una norma que va a tener un gran desarrollo, un gran impacto y evidentemente va a mejorar el sistema de aplicación de la inteligencia artificial en Europa, las cuestiones medioambientales no han tenido el peso
el desarrollo que quizás deberían haber tenido, teniendo en cuenta que durante los últimos 6 años la Unión Europea ha presentado estos dos objetivos como absolutamente paralelos y ha creado esta expectativa de desarrollo común. Con esto espero que hayan podido disfrutar de mi ponencia, esta vez con menos interferencias, que disfruten de la jornada y les mando un gran abrazo desde Francia. Muchas gracias. Muchas gracias por intervenir a pesar de la distancia y sobre todo de los problemas técnicos que yo creo que hoy no puede haber más, la verdad. Bueno, Miguel Díez es nuestra última comunicación, también de aquí de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, si quieres ponerte aquí, Miguel. No, yo no tengo presentación. ¿No tienes presentación? Vale, pausa. pues venga, vamos a dar paso a la última comunicación, que ya no puede salir mucho más. Buenas tardes a todos y a todas. Como último comunicante prometo ser bastante breve, o intentarlo. Primero que nada, agradecer al equipo de dirección por permitirme exponer esta comunicación. Y en los próximos minutos me dedicaré a analizar o a exponer una incoherencia en las políticas públicas en relación con las energías renovables. Por una parte, hay políticas públicas de fomento económico que lo que buscan es aumentar su rentabilidad para que haya un desarrollo de estas energías. Pero por otro lado, hay políticas fiscales que lo que hacen es crear impuestos, figuras impositivas concretas sobre estas instalaciones de energía renovable que lo que hacen es reducir esta rentabilidad. Y el claro ejemplo de ello son los nuevos impuestos sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos de Aragón, aprobados el pasado mes de mayo por las Cortes de esta comunidad. La energía eléctrica ya sabemos que es imprescindible bajo el sistema actual en el que vivimos, pero es también uno de los principales sectores de emisión de gases de efecto invernadero. Pero no todas las formas de generación de esta energía producen la misma contaminación. Hablamos de las energías renovables, aquellas que se mueven por el viento, el aire, el sol, etc. Así, la promoción de estas energías renovables se ha convertido en la principal acción climática en los últimos años. Tanto el derecho de la Unión Europea, como hemos visto en la Ley de Cambio Climático también del 2021, pues obligan a alcanzar unos objetivos muy ambiciosos de promoción de estas energías. Esta última, la Ley de Cambio Climático Estatal, pues apremia que para el año 2030 por lo menos el 74% de la energía generada en nuestro sistema eléctrico provenga de energías renovables. Pues tras una lectura de las últimas noticias, de los últimos datos, pues vemos que nuestro país parece ir en buen camino. El último informe de Red Eléctrica sobre el año 2023 evidencia que ya la mayoría de la energía eléctrica en nuestro sector ya es de fuente renovable, en concreto el 50,3% del total de la energía. Por los beneficios que aporta el reto de la transición energética, pues estos aerogeneradores y placas fotovoltaicas son promovidos por los poderes públicos. Por nombrar algunas de estas medidas, pues nombrar los dos regímenes retributivos específicos y especiales del artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico, que lo que buscan es mantener una rentabilidad, un precio constante a lo largo de la vida de estas instalaciones. Y específicamente en el ámbito tributario pues existen incentivos fiscales, nombrar los incentivos temporales en la Ley del Impuesto de Sociedades que permite la amortización fiscal libre de estas instalaciones, o en el IRPF, para el caso de las personas físicas, pues deducirse los gastos por eficiencia energética, por obras de eficiencia energética. Pero aun con todos los beneficios que se les puede atribuir a estas energías renovables, bueno, pues realmente sí que producen externalidades negativas que se deben tener en cuenta, producen daños ambientales. Ya no en la producción de la energía en sí mismo, sino por la mera existencia de estas instalaciones en el medio. Y este es el concreto objeto de los difundidos impuestos autonómicos sobre instalaciones de energía renovable, que comenzaron en Galicia en 2009 con su famoso canon eólico, y a la que le siguió Castilla-La Mancha en 2011 y Castilla y León en 2012, y más recientemente, y además ampliando su objeto a las fotovoltaicas, pues Cantabria en 2022 y País Vasco y Aragón en 2024. Justamente, si volvemos a los datos, pues podemos apreciar cómo estas comunidades autónomas son también las que mayor generación producen más de las 2/3 partes de la energía renovable en nuestro país, por lo que parece existir una relación entre el desarrollo territorial de estas energías y la creación de estos impuestos. Podríamos catalogar los efectos negativos que se le atribuyen a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los tres siguientes. En primer lugar, afectan o producen unos impactos paisajísticos al afectar a la calidad perceptual y visual del horizonte. También en el entorno natural, en la flora y la fauna. Pero también disminuyen el aprovechamiento cercano por terceros de los mismos recursos, del sol y del viento, pero también de otros fines, de la utilización del suelo sobre el que se construyen para otros fines igual de razonables como pueden ser la agricultura o la ganadería.
En conclusión, los impactos de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son de consecuencias locales sobre la flora y la fauna, el paisaje, frente a las consecuencias globales, emisiones de gases de efecto invernadero, de las energías convencionales no renovables. Todos los daños ambientales nombrados son ciertamente ya tenidos en cuenta por las declaraciones de impacto ambiental, formuladas con anterioridad a su construcción y que muchas veces imponen obligaciones adicionales para minimizar estos daños ambientales a los mínimos inevitables, ¿no? Y esta consecuencia, y esto tiene como consecuencia que algunos autores, como por ejemplo los expertos que elaboraron el libro blanco sobre la reforma tributaria de 2022, pues eliminen la razón que se le da a estos impuestos ambientales al existir ya estas declaraciones de impacto ambiental, es decir, eliminan el objetivo de estos, parecen no eliminar el objetivo de estos impuestos. En definitiva, las instalaciones de generación de energías renovables son tanto promovidas como objeto de exención tributaria, como hemos visto. Y esta aparente contradicción, pues, también divide a la doctrina. Hay algunos autores, como los mismos autores del libro blanco sobre la reforma tributaria, pues que abogan por su eliminación, principalmente por poner en peligro los objetivos de transición energética. Pero también hay otros autores, como García Novoa, pues que confirman la necesaria coexistencia de estas políticas. El artículo 25 de la Ley de Cambio Climático pues parece también abogar por esa conjugación de estas políticas, aparentemente contradictorias. Y, bueno, pues puedo leer textualmente el artículo, que es también muy relevante, pero me parece a mí que no. Con base en los anteriores criterios, pues los detractores de los impuestos sobre los parques eólicos y fotovoltaicos han acudido a las sedes judiciales. En estos tribunales se discutió esencialmente sobre tres ejes. En primer lugar, sobre una posible doble imposición en relación con el 6.3 de la LOFCA, con los impuestos locales como el IBI o el impuesto de actividades económicas. El Tribunal Constitucional ya rechazó esta cuestión en su auto de 2016. Luego también se discutió pues, que estos impuestos podían ser contrarios a los principios de seguridad jurídica, igualdad y generalidad, cuestión también desestimada por el Tribunal Supremo en sentencia de 2015. Y en tercer y último lugar se dijo que estos impuestos podían ser contrarios al derecho de la Unión Europea, en concreto a la Directiva de Fomento del Uso de Energías Procedentes de Fuentes Renovables. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 2017, niega que la Directiva de Fomento de las Energías Renovables se oponga al establecimiento de estos gravámenes. Siempre y cuando los Estados pues, cumplan con las cuotas de energía renovable que allí se establecen y reconociendo un margen de apreciación en las políticas que se pueden incluir por los países para el cumplimiento de estos. Por tanto, el debate en torno a la existencia y conveniencia de los impuestos sobre las renovables traspasa lo puramente jurídico ante una decisión eminentemente política, pues los límites y principios del derecho financiero y tributario actual no se ven afectados por la decisión de gravar las instalaciones de generación de energía renovable. Y es que se dice que los impuestos ambientales deben prestar especial atención al contexto regulatorio en el que se insertan y de políticas públicas en el que afectan, con el fin de garantizar su idoneidad y eficacia. Y es que realmente estos impuestos pues, no cumplen con este contexto regulatorio. Por ello, algunos autores han apuntado a que su aprobación se debería haber pospuesto hasta un futuro donde los objetivos de transición energética pues, estén cerca de cumplirse. Es decir, son políticas contradictorias en el corto plazo, pero no en un medio y largo plazo, donde estos objetivos, esperemos, estén cerca de cumplirse. Bueno, pues para terminar, una breve referencia a los nuevos impuestos aragoneses sobre parques eólicos y fotovoltaicos, que siguen la línea marcada por otras comunidades autónomas, pero que se apartan en un sentido y en ciertos elementos que aportan mayor coherencia con su finalidad ambiental, como puede ser la determinación del sujeto pasivo o los elementos que configuran su base imponible. Nada más, por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias a los 5 comunicantes que hemos tenido hoy. Se abre igual un pequeño turno por si alguien quiere hacer alguna pequeña intervención, muy brevemente. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, breve, por favor. Puedo aclarar. Bueno, rápidamente, para el primer ponente, dirá dos cosillas. Esto, su maestro y yo tenemos una manía de meternos en algunas cuestiones tan aburridas como el mercado de derechos de emisión
y hicimos cosas sobre el concepto jurídico, el desarrollo sostenible, etc. Yo le recomiendo en primer lugar que no olvide, porque ustedes los de la Pompeu son mucho de anglosajones, pero se olvidan de los franceses. Y estos temas fueron tratados por los franceses como Alexander Keys sobre el concepto y las repercusiones del concepto principio de preocupación común de la humanidad y su enganche con las obligaciones tolerantes. Pero vamos al fondo. Dice usted que se ha ampliado la acción popular, ¿no? No. No, pues Es que he dicho que no se ha ampliado, ¿eh? A ver, el catedrático que dice primero, las primeras personas que escriben sobre acción populares fue ese señor que está ahí, que es el catedrático de Derecho Administrativo, que a mí me enseñó lo que es una acción popular. Pero vamos a ver. Usted dice que la asociación presentó la demanda en nombre de sus miembros. No, es imposible. Porque si hubiese sido en nombre de sus miembros, las otras dos sentencias, a los portugueses y a la francesa, también se les tenía que haber dado legitimación como individuo. Por tanto, es imposible que el tribunal dijese que es en representación, porque no había una alta intensidad de exposición y porque no había una necesidad apremiante. La asociación presentó su demanda en interés público. No puede ser, porque si no, hay una acción popularis que tampoco está permitida. Entonces, ¿qué ha hecho el tribunal? Yo lo tengo muy claro. Pensar no en que esto es una cuestión que es una preocupación común de la humanidad, sino que estamos ante víctimas potenciales. Es decir, la legitimación se da a las asociaciones para proteger intereses, aunque suenen muy utópicos, de las generaciones futuras, que no están presentes en el procedimiento legislativo. Porque si no, la sentencia no casa. Es decir, algo no puede ser, no, esto es en interés público. No puede ser porque es acción popular. ¿No es así mismo? Dos, es en representación de... No, si está en representación de las mujeres de edad, también se le tenía que haber dado legitimación en las dos y fueron declaradas inadmisibles. Por tanto, yo no veo, lo siento, pero yo no veo otra posibilidad. Que el tribunal ha dejado de ser un tribunal de defensa de derechos individuales para convertirse, como la Corte Interamericana, en un tribunal de defensa de derechos colectivos. Gracias. ¿Ahora o en la cena? Ahora, ¿no? Lo que mande... No, yo discrepo bastante, como te puedes imaginar, de lo que dices. En primer lugar, porque la Corte, y yo he dicho también, o el Tribunal ha dicho, y yo he dicho también, que no hay una acción popular directamente. Es decir, que un límite a ese uso de la preocupación común de la humanidad es que no se puede utilizar en contra del marco procesal establecido por el Tribunal. En este caso, la Convención Europea de Derechos Humanos no prevé, incluso prohíbe, a la actio popularis, y el tribunal lo dice claramente en el mismo párrafo. Lo que decíamos en todo caso es que actúa en representación de ciudadanos que individualmente sus derechos puedan verse afectados, que es diferente a los otros casos, particularmente al portugués, donde la Corte dice que no se puede actuar en esa lógica extraterritorial que pretendían todos los niños portugueses, digamos. Yo creo, y ahí sí que discrepo bastante, que el tribunal no está diciendo que está actuando en nombre de las futuras generaciones, ni mucho menos, porque tienes que demostrar la afectación individual de los ciudadanos a los cuales tú estás representando, y es muy difícil a día de hoy todavía poder demostrar con una relación causal suficientemente clara que los derechos de las futuras generaciones se verán afectados personalmente tú como individuo que todavía no estás existiendo. Por lo tanto, yo creo que la Corte, o el Tribunal, perdón, en este caso, sí que dice claramente que la preocupación común de la humanidad nos sirve para que no estemos ante un interés individual de ningún ciudadano, sino del conjunto de ciudadanos, pero como no podemos utilizar la acción popular, las asociaciones pueden actuar en representación no solo de sus miembros, sino de los ciudadanos que puedan ver sus derechos individuales individualmente afectados. No necesariamente. No. Sí. Que no está afectada no quiere decir que su derecho fundamental al artículo 8 esté gravemente afectada, que es lo que pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder considerar una vulneración del derecho a la intimidad. Afectados estamos todos, claramente, ¿no? Pero seguramente está más afectado el que vive a primera línea de mar. De hecho, en el caso francés, tampoco el tribunal dice que no lo acepta porque está actuando una asociación, sino dice que ese alcalde no tiene derecho a actuar en nombre de su pueblo, porque no existe una acción popular, y por otro lado que él concretamente no está suficientemente afectado. ¿Por qué? Porque se vendió la casa
ya no vive en ese pueblo a primera línea de mar y por lo tanto que suba al nivel del mar al tribunal es totalmente indiferente. De hecho le dice, tú te has ido a vivir a Bélgica, ¿qué te importa que tu pueblo en Francia aumente el nivel del mar? Es decir, en ningún caso el tribunal no acepta su competencia en base a que esté actuando asociaciones, sino en base a que no se da esa relación causal suficientemente. En cambio, en Climate Senioring, y acabo, te lo juro, el tribunal lo que nos está diciendo es, efectivamente, los ciudadanos a los que vosotros estáis representando, esas señoras, tienen una afectación suficientemente grave de su artículo 8 y por lo tanto puedes actuar en representación de esas señoras, no de todos los viejos de Suiza o en relación a toda la ciudadanía suiza. Una asociación de todos los que viven en la costa. Podemos hacerlo, de hecho, si quieres lo hacemos juntos y ahí llevamos un caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, seguramente. Bueno, el resto de la discusión pues igual puede seguir durante la cena. ¿Y hay alguna intervención más dirigida a alguno de los intervinientes? Y si no, pues bueno, damos por concluida la jornada ya. Os agradezco mucho a todos que os hayáis quedado hasta el final, que hayáis soportado el calor, los problemas técnicos y todo. Y bueno, que ha llegado el momento de descansar. También gracias a todos los que nos seguís online y bueno, mañana continuamos a las 9:30.